Lo que está pasando últimamente es que ni siquiera no es porque funcione mal. No deja de ver. No. Laura, ustedes como centro estudiante, hagan un reclamo formal a la vicerrectoría por el internet de la universidad. ¿Cómo? Sí, ojalá, pues, o sea, que a todos nos afecta. Yo, en mi casa me demoro media hora en trabajar, lo que acá me demoro 3 horas. Y cuando, de hecho, lo que he hecho ahora es como que los correos me quedan todos en la bandeja de salida. Y cuando llego a la casa se conecta solo y se mandan los correos. Pero me cachan a la hora que llego a la casa. Yo estaba así en mi puerta de escuela porque no se pillaba. Otra cosa es que nos afectaba a nosotros en la biblioteca no hay mesa. No hay mesa Todas esas para cosas. sentarse. Pues, sí. Normalmente había una reunión mensual con el vicerrector que ahí ustedes le pueden tratar de reactivarla. Ya. Buenas tardes, ¿cómo están? Ya, entonces hoy día vamos a iniciar este sistema endocrino. Mañana vamos a ponernos en modo prueba de nuevo. Hoy día el taller fue bien provechoso, yo creo, para todos, porque los vi discutir harto y se fueron agotados tanto pensar. Ustedes hacen bullying. Y bueno, finalmente cuando uno está en esa situación termina aprendiendo. O sea, ese es el aprendizaje eficaz, ¿cierto? Así que vamos a trabajar con el grupo desde el jueves y mañana, como les dije, yo les voy a traer otra prueba que tengo. Tengo un montón de pruebas. Sí. De hecho, la que presenté hoy día es 2016. Y así, pues yo hago oficio acá del 2008, así que tengo muchas pruebas. Así que vamos a trabajar con otro set de preguntas, más de las preguntas que son como de aplicación, ¿ya? En la clase de mañana. Entonces la idea es poner una diapositiva con la pregunta, que ustedes discutamos y vemos la respuesta correcta, ¿sí? Y jugamos y aprendemos, ¿sí? Así tiene que ser, pues esto es bonito. Es un proceso lindo, aprender y estudiar. Ya, el sistema endocrino. Entonces vamos a ver hoy día las generalidades de un sistema que es distinto al que hemos visto, porque básicamente es difícil, independiente que existe esto, ¿cierto? Cuando uno ve el sistema endocrino, uno ve esto siempre, en todos lados, las glándulas endocrinas, ¿cierto? Entonces el páncreas, la suprarrenal, el hipotálamo hipófisis, la tiroides, las gónadas, ¿cierto? Son como las glándulas endocrinas características, clásicas. Aparece el corazón porque también sintetiza hormonas, ¿ya? Pero el sistema endocrino, la característica principal es que es difuso y las hormonas vienen de todos los tejidos. Por ejemplo, uno dice la vitamina D. ¿De dónde viene la vitamina D? De la piel, ¿cierto? De la piel. Y la produce la piel y la activa el riñón. Y el riñón la convierte en colecalciferol, que es la hormona, ¿cierto?, que regula la absorción intestinal del calcio. La piel produce otras hormonas, la grasa produce una cantidad de hormonas tremenda, ¿cierto? Ahí tenemos una clase de desarrollo, crecimiento. Esas hormonas de la grasa son de mucho cuidado últimamente, ¿cierto? Porque pueden acelerar la pubertad, pueden generar cambios en el funcionamiento de otras hormonas, como favorecer el desarrollo de resistencia a la insulina. Hay una hormona que se llama resistina, ¿sí? Están las hormonas del músculo igual, ¿cierto? El músculo produce muchas hormonas que son importantes. Hoy día se estudian harto porque tienen que ver con... Y en este andar de descubrir hormonas, ¿cierto? Todos los tejidos son capaces de producir hormonas. Entonces lo que yo he estado tratando de hacer este año, esta es antigua, es del año pasado, pero las clases de endocrino las hice todas de nuevo porque es el sistema que más me gusta. Entonces traté de hacerlo más actualizado y dinámico como es hoy día. Porque por ejemplo podemos hacer una clase de páncreas endocrino, pero no podemos no hablar del balance homeostásico de la glucosa, que sería el nombre real de la clase. Porque vemos muchas hormonas, por ejemplo hay hormonas que vienen del sistema digestivo, como una que es súper famosa hoy día, que es GLP-1, que es una incretina, que el análogo de GLP-1 es un fármaco exitosísimo,
¿cierto? Que a lo mejor lo conocen, el que se inyectan para bajar de peso. ¿Sí? ¿Cómo se llama? El Ozempic, ¿cierto? O el nombre farmacológico, semaglutida. ¿Ya? Entonces, eso es una hormona sintética que, mira la historia de esto. Pues a mí me encanta esto, la historia de las cosas. Cuando yo empecé a trabajar, una colega me dijo un día, que una famosa endocrinóloga, me dijo, hay una hormona, Jorge, me dice, que sintetiza el intestino, que regulan la secreción de insulina y son súper importantes. Préstale atención. Y esas hormonas hoy día son fármacos que se usan para tratar una enfermedad que tiene una alta prevalencia, que es la diabetes. Y en el camino ahí, me acuerdo que los estudios salían, yo tengo unas fotos todavía en algunas clases antiguas mías, donde aparecen unos ratones que liberan la hormona y veían unas células in vitro que tenían algún efecto, y esos efectos hoy día son reales. Eso pasó hace harto años, en 2008, 2009, 2007, por ahí, ¿ya? Pero hoy día eso es una realidad, pues es un fármaco. Entonces existen, cuando vean ustedes diabetes, la terapia farmacológica de la diabetes, que ya cada vez va más larga, están los análogos de GLP-1, los antagonistas de la enzima que degrada GLP-1, y son una tremenda familia de fármacos que contribuye al tratamiento de la diabetes, que es una enfermedad terrible, ¿cierto?, que afecta a las personas. El que tiene diabetes no sabe que la enfermedad es terrible, eso es lo único malo. Pero los que la estudiamos, ¿cierto?, y los que la analizamos, sí sabemos que es una enfermedad terrible, ¿ya? Entonces, si bien, ¿cierto?, nuestra distribución puede ser como la fisiología general de hablar de la glándula endocrina, la vamos a transformar, ¿cierto?, todas las clases. Entonces vamos a pasar la regulación neuroendocrina del estrés, la regulación neuroendocrina del metabolismo, la regulación neuroendocrina de la glucosa, la regulación, y todos son clases nuevas. Llevo como 3 o 4 hechas en este. No las termino, así que se los voy a pasar el momento antes de la clase, ¿ya? Y nada, pues vamos a marcar un hito de cambiar un poco las cosas, que actualizarse, pues sí. Eso es súper importante. Porque usted tiene que ver el sentido de, pues yo me acuerdo cuando me hicieron páncreas endocrino, era como la insulina, el glucagón, y se saltaron un montón de hormonas, pues, ¿ya? Bueno, esta es la Biblia del sistema endocrino. ¿Ya? Y esto también, ¿cierto?, lo vamos a ocupar como material complementario. Los apuntes clásicos que ustedes conocen, ¿cierto? Ya, pero estos son buenos. ¿Sí? Claro, que son los que están actualizados, a los que más le hemos dado vuelta, ¿cierto? A mí me gustaba harto el sistema nervioso, pero hasta que conocí el sistema endocrino. Y bueno, este libro, Endocrinología, es un libro es como medicina interna del sistema endocrino. Entonces, mis recomendaciones es que en todos los capítulos tiene una primera parte de la fisiología. Pero cuando empiece ya la fisiopatología, usted para. ¿Ya? Porque usted necesita saber ahora la fisiología. El próximo año, con el doctor Saldaña, que es endocrinólogo, ahí van a tener la parte fisiopatológica. ¿Ya? Pero este año necesita saber la fisiología. ¿Ya? Y es excelente, no hay otro mejor. ¿Ya? Y estos apuntes, que hay varios, ¿cierto? Están bien actualizados. Algunos, incluso hay uno que es parte del capítulo de un libro, que es la regulación endocrina de la mujer. Así que están bien actualizados, porque si es de un capítulo del libro, lo sometimos a un comité editor. Alguien lo leyó. La biología del estrés igual es otro capítulo de un libro que hemos escrito con mis colegas, no yo solo. Uno nunca hace nada solo. Y ahí van a conocer a mi mentor, el doctor Matamoros, que es mi profe de doctor en endocrinología, que me metió en esta cuestión, me metió en este lío, ¿sí? Me dijo un día, ven a hacer clases conmigo, y aquí estoy, 23 años después. ¿Ya? En vez de estar ahí anestesiando caballos, estoy aquí. Estaría muerto frío hoy día, sí. Bueno, pero me encanta, así que lo disfruto mucho y no me arrepiento ni un día de haber renunciado a mi profesión. Lo disfruto mucho trabajar con ustedes. Bueno,
Entonces, el sistema endocrino, ¿cierto? Siempre, si bien, ¿cierto?, es distinto en el funcionamiento al sistema nervioso, siempre necesitamos para secretar una hormona un estímulo. Siempre vamos a escuchar, ¿cierto?, que hay un estímulo nervioso. ¿Ya? Por ejemplo, lo que están viendo, esto lo conocen ustedes, ¿cierto? Es la vía de cómo ascienden los estímulos autonómicos. Este es el sistema interoceptivo, de cómo nuestro sistema se puede dar cuenta de los cambios, por ejemplo, del balance de la glucosa. Que eso genera un cambio tremendo en la secreción de hormonas. Por ejemplo, si tú estás en ayuno, ¿cierto? Tu cuerpo lee varias cosas. Lee el estómago vacío, por ejemplo. El estómago vacío, desinfladito, eso genera un estímulo. Y el mismo estómago produce una hormona que se llama grelina. ¿Ya? Que estimula el apetito. Y a nivel central, ¿cierto?, tenemos también sistemas de sensores de la glicemia, que controlan la glicemia, porque si los niveles de glucosa son de 70 a 110, lo normal, pero si tu glicemia baja de 70, empezamos a entrar en problemas. A los 50 una persona está inconsciente, ¿sí? A los 60 está semicomatoso con algunos síntomas de mareo, nada, que nos pasan cuando estamos en ayuno, ¿cierto? Y entonces tenemos un sistema de sensores. Y ese sistema de sensores activa otro grupo de hormonas. La primera que se libera es la activación del sistema autónomo, simpático. Y el sistema nervioso simpático, que libera adrenalina y a través de todas sus terminales nerviosas libera noradrenalina, va a estimular a diferentes órganos que tienen por función liberar hormonas. Entonces, por ejemplo, el sistema nervioso simpático estimula al páncreas para producir el glucagón. También el sistema simpático activa al eje hipotálamo hipófisis suprarrenal para liberar cortisol. ¿Ya? Y también se activa al eje hipotálamo hipofisiario para secretar la hormona del crecimiento y las hormonas tiroideas. Y todas esas hormonas se liberan cuando pasamos periodos de ayuno. ¿Y todas qué van a hacer? Van a aumentar los niveles de glucosa en la sangre y te van a invitar a buscar comida a través de manifestaciones conductuales. Como por ejemplo, uno está medio enojado cuando tiene hambre. O encuentra rico todo tipo de comida. Pancito pelado, así, ¿cierto? No se lo come. Yo me como el pan cuando me voy en el auto. No se rían de mí, no me saquen fotos cuando me vean en esa situación. Paso al supermercado y voy comiendo un pan en el auto. Sin nada, yo lo encuentro maravilloso porque tenemos una hormona que se llama grelina que hace que todos los alimentos sean más palatables. ¿Qué significa eso? Que son más ricos. ¿Sí? Entonces hasta el agua lo encontré rico cuando tiene hambre. ¿Ya? Bueno, obviamente, ¿cierto? Esto tiene una integración central y nosotros ya sabemos un poco esta parte, ¿cierto? Esta parte genera los cambios conductuales. Por ejemplo, el bienestar que sentimos cuando comemos y el malestar que sentimos cuando tenemos hambre. ¿Sí? O el bienestar que sentimos cuando tomamos agua y es un día caluroso, ¿cierto? Y el malestar que sentimos cuando hace mucho calor y no recibimos agua. ¿Ya? Y eso es la integración autonómica, porque este esquema ya lo vimos alguna vez, ¿cierto? Entonces aquí está la lámina 1, el núcleo del tracto solitario, los núcleos parabraquiales, y aquí está la activación hipotalámica, que va a dar origen a la activación endocrina, pero aquí se muestran las flechitas porque este es el sistema nervioso, entonces aquí se activa el sistema nervioso autónomo. Entonces este sistema autónomo que aprendimos en el sistema nervioso, a veces es el primer camino de respuesta. Por ejemplo, cuando nosotros nos alimentamos, ¿cierto? Nuestro cuerpo libera una hormona que se llama insulina. ¿Para qué? Para tomar la glucosa de los alimentos y guardarla en los tejidos blancos de la insulina, que es el hígado, el músculo y la grasa. Pero el sistema autónomo forma parte del sistema secretor de la insulina. Es un porcentaje bajo, pero el vago estimula la secreción de insulina. Es un porcentaje bajo, ¿sí? Si no, no existiría la dependencia de insulina, ¿cierto? Pero el vago estimula la producción de insulina. Desde que se activa la alimentación con la fase visual o la fase auditiva, que se llama fase psicógena de la alimentación, ¿cierto? Es cuando vemos alimentos, escuchamos ruido o vemos el paquete de Lay's amarillo que suena, ¿cierto? Y eso nos hace
ir a comer papas fritas sin descansar. ¿Ya? Bueno. Por ejemplo, aquí tiene este centro, ¿cierto? Que en algunas partes, ¿cierto? Dicen que es un centro que está en retroceso, que la amígdala es súper importante, porque, por ejemplo, ahí ustedes tienen el dolor, ¿cierto? Entonces el dolor genera una activación de la amígdala y todos los otros centros que están ahí, ¿cierto? Generan activación de la amígdala. Y eso produce la activación en paralelo, todos esos estímulos que están ahí, pues, mira. El miedo, el estrés, los trastornos de ansiedad, todas esas cosas, ¿cierto? Son emociones negativas que estimulan la amígdala. Y eso genera activación de dos centros, el sistema simpático y por otro camino, al hipotálamo. Entonces el hipotálamo libera una hormona que se llama hormona liberadora de corticotrofinas que va a estimular a la hipófisis para producir ACTH y la ACTH viaja a la periferia y estimula la producción del cortisol, que es la hormona famosa del estrés, ¿cierto? Pero la respuesta rápida al estrés la hace el sistema simpático, ¿ya? Que se activa por esta vía también. Por eso ustedes que hay conexión de esta estructura con el sistema. Otro que puede generar cambio en la función endocrina, esto es increíble para ustedes, a lo mejor alguien lo vio, ¿cierto? La microbioma. La microbioma. ¿Saben lo que es la microbioma? Son los bichitos que viven con nosotros, en la piel, en el intestino, en el aparato respiratorio, en el aparato urinario. Ya, los del aparato intestinal, ¿cierto? Que están aquí, ¿ya? Liberan factores. Y mira, y estos factores pueden generar activación endocrina. ¿Ya? Activación endocrina. Entonces, hoy día, por ejemplo, se conocen alimentos funcionales que pueden aumentar la respuesta al estrés y alimentos que pueden disminuir la respuesta al estrés. Ya hay alimentos proinflamatorios, hay alimentos antiinflamatorios, ¿sí? Y bueno, y también la microbiota, ¿cierto? La regulación de la microbiota genera cambios importantes en el funcionamiento de nosotros. Ya se estudian de un proceso que se hace que es bien complejo, que las personas que tienen, por ejemplo, enfermedades por microorganismos resistentes, le hacen trasplante fecal de una persona a otra. Y eso se ha visto que esas personas cambian su conducta alimentaria, por ejemplo. Y adquieren las conductas alimentarias del donante. ¿Ya? Entonces, se sabe hoy día que estos microorganismos producen moléculas, ¿cierto? Y esas moléculas regulan la respuesta inmune, la respuesta endocrina y la respuesta nerviosa, ¿cierto? Y que cuando hay una disbiosis microbial, esto puede generar un cambio en la respuesta neuroendocrina. ¿Ya? Entonces, muchas veces la regulación endocrina tiene harto que ver con esto. ¿Ya? O sea, nuestro sistema endocrino funciona perfecto, pero también puede ser afectado por factores. Eso es como el concepto que tenemos que tener acá. Por ejemplo, usted va a decir, una persona está enferma, tiene un resfriado común, que a todos nos pasa, ¿cierto? Y eso activa un sistema de respuesta, que es el sistema de respuesta al estrés. Porque el cortisol, una de las funciones del cortisol es modular la respuesta inmune. A uno siempre le enseñan que los corticoides son inmunosupresores, ¿cierto? Ya, pero los corticoides, cuando nosotros tomamos un fármaco, como la prednisona, que es un fármaco, tomamos una dosis totalmente distinta a la que podría ser como regulador nuestra hormona que se llama cortisol. ¿Ya? Entonces, aquí nosotros vamos a aprender que hay un estrés fisiológico, que es un proceso normal y bueno de nuestro cuerpo, que regula la función de muchos ejes hormonales. Por ejemplo, tú dices, la hormona del crecimiento se produce más cuando uno se somete al estrés fisiológico. ¿A cuál estrés fisiológico? Al estrés fisiológico del ayuno nocturno, al estrés fisiológico del frío de la mañana, al estrés fisiológico de hacer ejercicio, ¿ya? Y eso genera, ¿cierto?, un patrón de secreción pulsátil óptimo de la hormona del crecimiento. Pero si tú, por ejemplo, tienes un estrés fisiopatológico y tienes un exceso de cortisol, eso va en contra. ¿Ya? Y es básicamente porque una de las cosas que tienen las hormonas tienen patrones pulsátiles de secreción. Entonces, siempre que hay pulsos, uno cuando analiza los pulsos, hay valles y hay picos. Entonces,
aquí actúan hormonas que actúan como un factor inhibidor. ¿Ya? Pero al generar una inhibición transitoria, eso genera un pic mayor posterior. Y eso es lo que hace el cortisol. Entonces, por ejemplo, tú dices, el cortisol estimula la producción de hormonas tiroideas frente a estrés fisiológico. Pero en el estrés fisiopatológico, el cortisol suprime la secreción de hormonas tiroideas. Porque tiene que ver con los tiempos de secreción y los pulsos de secreción. ¿Ya? Que eso es algo bien interesante del sistema endocrino. Y estos factores, ¿cierto? Por supuesto, porque afectan los patrones de secreción hormonal. ¿Ya? Siempre, entonces, ¿cierto? Hay una interacción entre el sistema endocrino y el sistema nervioso. Entonces, el hipotálamo, que es el centro en donde se activan los ejes hormonales en general, se alimenta de estímulos nerviosos. Entonces tú dices, el frío estimula la secreción de TSH. El frío, un factor así como... ¿sí? El miedo estimula la secreción de cortisol. Y alguien tiene que leer esos estímulos, ¿cierto? ¿Y quién los lee? El sistema nervioso. ¿Ya? Bueno, pero va en paralelo siempre la respuesta autonómica. Ahora, la diferencia de la respuesta autonómica es que la respuesta autonómica es transitoria. Dura poquito su respuesta. En cambio, la respuesta endocrina es persistente y normalmente sus cambios perduran en el tiempo. ¿Ya? Por ejemplo, cuando en la respuesta al estrés, el que primero corresponde es el sistema nervioso simpático, a través de la adrenalina y noradrenalina. Pero quien mantiene la respuesta en el tiempo es el cortisol. ¿Ya? Y ahora, por ejemplo, en ese esquema del cortisol es súper importante los mecanismos reguladores del cortisol a nivel central, que son, de nuevo, neurotransmisores, otras hormonas, otros factores que vamos a ir analizando. ¿Ya? Ya, esto que ustedes están viendo acá, ¿cierto? Bueno, esta es la respuesta clásica de los inputs viscerales, ¿cierto? Generan un estímulo del núcleo del tracto solitario y eso produce la activación del sistema autónomo. ¿Ya? Pero también, ¿cierto? Eso asciende y entre otras regiones como el hipotálamo, ¿cierto? Esto puede activar la respuesta endocrina y la respuesta conductual. ¿Ya? Y aquí están viendo, ¿cierto? Un eje hormonal, ¿cierto? En el que el hipotálamo, ¿cierto? Recibe estímulos que son sensitivos, periféricos, externos, ¿cierto? Por ejemplo, vamos a tomar nuevamente el ciclo circadiano. O sea, hay muchas hormonas que se secretan en la noche, ¿ya? Como la hormona del crecimiento, la TSH, la ACTH, son hormonas que se secretan en la noche. La prolactina y la oxitocina tienen un pic entre las 4 y las 5 horas de sueño. Y son las hormonas que regulan el estrés. ¿Ya? La hormona del estrés es el cortisol, pero la dopamina y la oxitocina regulan el estrés. Cuando se fatiga el sistema dopaminérgico central, el estrés, ¿cierto?, entra en un estado de latencia, que eso desencadena las enfermedades psicosomáticas. ¿Ya? Bueno, aquí el hipotálamo libera una hormona. Esas hormonas, ¿cierto?, las llamamos, cuando son hipotalámicas, hormonas liberadoras. ¿Ya? La release hormone, como la CRH, la hormona liberadora de corticotrofina, o la TRH, la hormona liberadora de tirotrofina, ¿ya? O la GnRH, la hormona liberadora de gonadotrofinas, ¿ya? Pero también, ¿cierto?, a veces el hipotálamo induce la secreción de factores inhibidores, ¿ya? Como la hormona clásica inhibitoria, la somatostatina, una hormona que en todos lados es inhibitoria. La somatostatina no es mala, es súper buena, porque es reguladora. ¿Ya? Y eso actúa sobre la hipófisis. ¿Ya? La hipófisis, ¿cierto?, que es una glándula endocrina, ¿ya?, que secreta hormonas. Está la adenopófisis y la neurohipófisis, ¿cierto? Ambas secretan hormonas. Y esas hormonas, ¿cierto?, viajan hacia órganos blancos periféricos y estimulan la secreción de hormonas. Por ejemplo, la adenopófisis libera la TSH, que es la hormona estimulante de la tiroides.
Y la hormona estimulante de la tiroides va a la tiroides y estimula la secreción de hormonas tiroideas. ¿Ya? Ahora mira, en estos ejes hormonales que, por ejemplo, el hipotálamo, hipófisis, tiroides, siempre las hormonas se regulan por un mecanismo que se llama retroalimentación. Entonces, ¿cómo funciona esto? Cuando se logra una concentración de la hormona, esa hormona logra atravesar la barrera hematoencefálica y cuando atraviesa la barrera hematoencefálica genera, según a receptores que están ubicados en la hipófisis o en el hipotálamo, y con eso hace un feedback negativo, una estimulación, una retroalimentación negativa que suprime la descarga hormonal. ¿Ya? Hay una o dos hormonas, una me acuerdo ahora, que hacen feedback positivo, pero casi todas hacen feedback negativo. ¿Ya? Los estrógenos hacen feedback positivo con la FSH, con la hormona estimulante de los folículos. ¿Ya? Bueno, y de esa forma se controla la secreción de hormonas. Por eso que también es súper importante que ustedes aprendan y comprendan y lo entiendan, lo razonen, que administrarse hormonas activa estos sistemas de regulación. Entonces, si uno de ustedes, por ejemplo, dice hoy día, ya sabes que me dijeron que la testosterona era buena porque aumenta la masa muscular, ¿sí? Yo me puedo inyectar testosterona, sí puedo, perfectamente, puedo hacerlo. Pero esa testosterona va a hacer esto. Va a generar un feedback y va a suprimir mi eje de secreción normal. Y cuando a mí se me acabe la plata para la testosterona, mis testículos van a estar atrofiados y no van a producir testosterona. ¿Ya? Hay otro, ese es como el ejemplo típico que es como de la vida diaria, pero hay algo que es súper frecuente, que es la supresión corticoadrenal, que es grave, que se llama enfermedad de Addison, ¿ya? Y que ocurre en las personas que usan indiscriminadamente corticosteroides. Entonces, si usted va a la farmacia y quiere comprar corticoides, le dicen que no, que tiene que ir con la receta de un médico. ¿Sí? Y usted estudió 7 años en medicina para prescribir un medicamento como eso, ¿cierto? Entonces, es súper crítico el uso de corticosteroides y cómo lo usan ustedes. Nosotros hacemos la clase de corticoides, yo ya tengo este viernes, pero básicamente les decimos cómo usarlos, no qué son, porque todos sabemos qué son. Son un fármaco que imita el cortisol. Entonces uno, sabiéndose las funciones del cortisol, sabe lo que hace el fármaco. ¿No? Y eso lo vemos en una lámina porque ya lo recordamos. ¿Ya? Bueno, las terapias hormonales son todo un cuento, son todo un lío, y en todas las profesiones, tanto en la de ustedes como en la mía, está totalmente restringido el uso de hormonas, la venta de hormonas, es súper crítico, porque hay hormonas que son abortivas, como las prostaglandinas. ¿Ya? Hay un medicamento que se llama misoprostol, que es la hormona sintética, ¿cierto? Que se usa para romper el cuerpo lúteo e inducir aborto. Pero a propósito de eso mismo, ¿cómo se hace un aborto? ¿Qué es el aborto? Porque a ustedes les va a tocar como médicos. Es una interrupción del embarazo, ¿cierto, Guillermo? ¿Pero cómo se hace? Depende de cuánto. Pero ¿cómo se hace finalmente? En la etapa que está el embarazo, ¿qué es finalmente el aborto? Es un procedimiento quirúrgico en el que tienen que hacer un raspado del útero para quitar al embrión que está implantado. Y eso les va a tocar a ustedes hacerlo. Entonces, yo comprendo que la gente legisle porque quiera decidir sobre su cuerpo. Pero usted tiene por suerte, pues la legislación lo incluyó, tiene la posibilidad de hacerlo o no. Como médico, porque usted dice, oye, pucha, Guillermo, mañana como médico, y dice, oye, pero yo no estoy a favor del aborto, o sea, para mí es interrumpir una vida. Y ¿ven? A nosotros igual nos toca, a mí me toca. De repente hay una yegua preñada y no quieren que la preñó el potro que no era, y me dicen, oye, hay que sacarle el... Yo le digo, no, pues yo soy pro vida, entonces no lo voy a hacer. Yo tengo colegas míos que, por ejemplo, antes de hacer una esterilización de un gatito o un perrito, hacen una ecografía y si está preñada no lo hacen. Porque nosotros estudiamos porque amamos los animales, pues yo los adoro, entonces
Yo ni los ratones los mato. Entonces, ¿en serio que no mato los ratones? Mis gatos lo hacen, ¿no? Entonces usted tiene que analizar esto. El aborto es un procedimiento quirúrgico que lo tiene que hacer un equipo quirúrgico de médicos. Y usted va a ser el líder de ese equipo quirúrgico, entonces tiene que plantearse esta pregunta. ¿Está a favor del aborto? ¿Va a hacer esos procedimientos cuando le toque hacerlo? Porque es una decisión importante. ¿Ya? No hay otra forma. Porque el fármaco este que le digo yo, el misoprostol, disrumpe y elimina el cuerpo lúteo. Entonces, el útero deja de recibir el estímulo de la progesterona y los estrógenos que hacen funcionar al útero. ¿Ya? El embrión produce una hormona que se llama HCG, gonadotrofina coriónica humana, y esa hormona mantiene el cuerpo lúteo funcional durante todo el embarazo. ¿Ya? Pero la única forma que el cuerpo lúteo se disrumpa es por la acción de las prostaglandinas, que son otras hormonas. Entonces imagínate, tú le quitaste las hormonas que mantienen el funcionamiento del útero. ¿Qué puede pasar? Se puede momificar el embrión. Y esa mujer, ¿cierto?, va a tener hartas complicaciones, finalmente le va a tener que hacer una cirugía para sacar ese embrión momificado. O el embrión puede entrar en un estado de necrosis, autólisis, putrefacción y producir una piometra, que es el útero lleno de pus básicamente, y eso la mujer corre riesgo de sepsis. Entonces no es un aborto, sino que es una disrupción del embarazo con ese medicamento. ¿Ya? Es distinto a la pastilla del día después. ¿Qué hace la pastilla del día después? Cambia la mucosidad del útero. ¿Cómo? Cambia la mucosidad del útero. ¿Y con eso qué hace? Que no se puede transicionar. Afecta la implantación. ¿Ya? Entonces que es un conjunto de hormonas, ¿cierto?, que aceleran el proceso de disrupción del ciclo menstrual, ¿cierto? Que el ciclo menstrual normalmente en el día 21 el cuerpo lúteo empieza a expresar receptores de prostaglandina y si no hay embarazo, ¿cierto?, el cuerpo lúteo empieza a desaparecer y deja de recibir hormonas el útero. Por lo tanto el útero cambia, como dice muy bien su compañera, ¿cierto?, cambia el funcionamiento del endometrio y eso afecta la implantación. En el caso del ciclo menstrual normal, eso va a producir la descamación endometrial por deprivación hormonal, que usted conoce como sangrado menstrual. Suena distinto, ¿cierto? Suena distinto. Ya. Entonces, bien importante, aquí tenemos que analizar hartas cosas y ustedes tienen harto que pensar en su futuro, porque uno tiene el derecho de decidir eso. ¿Ya? Según le digo yo, bueno, si no me llama más, no me llama más, no, pues no. ¿Ya? Pero uno tiene que tener un comportamiento ético de sus principios, de lo que uno cree y lo que uno piensa. ¿Ya? Entonces a mí me dice alguien, oye, abórtame la yegua, y le digo, no lo hago. ¿Mm? Ya. Las hormonas, entonces, son sustancias químicas producidas por células. Y esto lo dijo Lodich, no lo dije yo, solo que lo cambiamos un poquito. Entonces, ya son sintetizadas y secretadas por células especializadas. En el Lodich dice por glándulas endocrinas, pero eso es antiguo, porque nosotros sabemos hoy día que muchas células producen hormonas. Usted sabe que los queratinocitos producen endorfinas, ¿cierto? Porque está estudiando dolor. ¿Sí? Sabe que las células, la membrana plasmática de las células produce prostaglandinas, tromboxanos, leucotrienos, porque está estudiando dolor. ¿Ya? Entonces, células especializadas y se transportan en la sangre, y eso lo hace que el sistema endocrino pueda actuar en todos los órganos que tienen receptor para la hormona. Y hay un mundo así que no conocemos. Porque uno conoce las funciones clásicas de la hormona. Y hoy día hay como, en la endocrinología están las funciones no clásicas. Las funciones clásicas y las no clásicas. Por ejemplo, si yo les digo oxitocina, ¿qué es lo que es? La de Guillermo es la función clásica de la hormona. Contracción del útero, eyección de la leche en el postnatal. Y la que nos dijo Pedro, ¿no? ¿Pedro? Sí. Pedro es la función no clásica de la hormona de la felicidad, ya que permite las relaciones, las interconexiones
las relaciones interpersonales, y está muy vinculada a un tipo de amor, que es el amor materno. Ya que existen dos tipos de amor, el amor de pareja y el amor materno. ¿Sí? En cambio, el amor de pareja tiene que ver con otra hormona, con la ADH, con la hormona antidiurética. Vamos a hablar de eso. ¿Ya? Entonces, esa es la función no clásica. La ADH tiene que ver, por ejemplo, con la elección de pareja, con la fidelidad, con un montón de otras cosas. ¿Ya? Y la oxitocina tiene que ver con, por ejemplo, las mujeres median el estrés con la oxitocina. Y ustedes cuando están estresadas, chiquillas, ¿cómo responden? ¿Qué hacen? ¿Qué hace la Florencia? ¿Ya? ¿Pero qué busca cuando está estresada? ¿A su amiga o no? Ya, pues, ¿y usted cuando está enojado, Cristian, qué hace? No quiere que nadie le hable, ¿no? No quiere que nadie le hable, no quiere que nadie lo mire, quiere estar solo. Pelea. La conducta típica del hombre frente al estrés, lucha y huida. La conducta típica de la mujer frente al estrés, buscar redes de apoyo y proteccionismo de las personas que quieren. Y son distintos. Somos distintos. ¿Sí? A mí me pasa lo mismo. Yo lucha y huida, estoy enojado, me encierro y me voy para el cerro solo. ¿Sí? Con los perros, que me entienden. ¿Sí? Bueno. Ahora, las hormonas se clasifican según su naturaleza química, son derivadas de aminoácidos, las conocemos ya, los neurotransmisores, que se comportan muchos como hormonas, porque por ejemplo la serotonina, si bien todas las funciones centrales las describimos, hay funciones periféricas de la serotonina, ¿ya? La serotonina plaquetaria, la serotonina sanguínea, la serotonina como estimulante del dolor periférico, ¿se acuerdan? Hay hormonas peptídicas que son proteínas. Entonces uno dice, hay unas proteínas, las proteínas están formadas por aminoácidos, ¿cierto? ¿Sí? Hay una hormona que está formada por 2 aminoácidos. Entonces, eso que nos enseñan a veces, ojalá que ella no, ojalá que ella no, y ojalá que no meta las patas con lo que voy a decir acá. Pero los péptidos son conjuntos de aminoácidos funcionales. ¿Ya? Que pueden ser de 2 o más aminoácidos. ¿Ya? Y hay algunas moléculas de un aminoácido y también son funcionales. Entonces, antes nos decían, cuando yo estudié, yo hice biología celular como el 97 por ahí, ¿ya? El siglo pasado, nos decían que los péptidos eran moléculas de más de 100 aminoácidos. Y eso tiene 400 años de antigüedad, pues, ¿eh? A Cristóbal Colón le hacían clases de eso. Entonces, los péptidos son aminoácidos funcionales, ¿ya? Hay una hormona que está formada por 2 aminoácidos, las hormonas tiroideas. La triyodotirosina. 2 moléculas de tirosina más 3 yodo. Y hay péptidos que son grandotes, como la hormona del crecimiento, que tiene 128 aminoácidos. La insulina, que tiene 2 cadenas, una cadena de 22 y otra de 36. Y esas yo me las sé nomás, pero no porque me las busque aprendérmela, porque esas son súper importantes. Esas 3 hormonas son súper importantes. Las hormonas tiroideas generan un montón de problemas. La hormona del crecimiento también. Y la insulina también. Pero si me preguntan cuántos aminoácidos tiene la prolactina, no tengo idea. ¿Ya? ¿Cuántos aminoácidos tiene la LH? No tengo idea. Pero esas son hormonas peptídicas, son péptidos. ¿Ya? Y un concepto que también está como antiguo de la hormona es que las hormonas tienen receptores de superficie o tienen receptores intracelulares dependiendo de la hormona. Y también se transportan o no unidas a proteínas dependiendo de la hormona, no de su naturaleza química. Ese es otro concepto antiguo que también de repente uno encuentra en los libros. Porque antes nos decían, las hormonas esteroidales se transportan unidas a proteínas. Las peptídicas no, pero la hormona ligante de la hormona del crecimiento no existiría. ¿Ya? O la hormona ligante de tiroglobulina, la tiroglobulina, que es la proteína ligante de tirosinas, tampoco existiría. ¿Ya? Y la testosterona tiene receptores intracelulares, pero también tiene receptores de superficie. ¿Ya? Entonces esos conceptos se han ido como perdiendo. Bueno, están las hormonas esteroidales, las maravillosas hormonas esteroidales que derivan del colesterol.
progesterona, estrógenos, cortisol, la aldosterona, el colecalciferol o vitamina D. Todas son hormonas que derivan de esa molécula del colesterol. ¿Ya? Y tienen ese anillo, ¿cierto? Común. ¿Cómo se llama ese anillo común que tienen las hormonas esteroidales? Tiene un nombre gigante que uno, los carretes de repente lo dice. Diga ciclopentano peridrofenantreno. No. Ese es el anillo común que tienen las hormonas esteroidales. Todas las hormonas esteroidales tienen ese anillo común que se llama ciclopentano peridrofenantreno. ¿Ya? Que es la estructura común de las hormonas esteroidales y por eso se las siguen como hormonas esteroidales. ¿Ya? Mira, hay una testosterona. Usted conoce la testosterona, ¿cierto? Y están los estrógenos. ¿Sí? Los estrógenos. Pero está la supertestosterona, la 5-dihidrotestosterona, y el superestrógeno, el 17-beta-estradiol. Entonces vamos a ver en un momento que hay una forma de producir esas hormonas, ¿cierto? Que son como un nivel superior de hormonas. Y esa hormona, si nosotros no tenemos las enzimas que convierten esa hormona en un nivel superior, eso puede ser una causa de infertilidad. ¿Ya? Entonces, ¿han escuchado hablar de una enzima que se llaman aromatasas? ¿No? ¿Nunca? Bueno, es una parte. Yo antes las ponía así como HMA, le puse una diapositiva y le puse aromatasa. Entonces, las aromatasas son unas enzimas que convierten a las hormonas en su forma activa. ¿Ya? Y de esa forma la testosterona puede regular la espermatogénesis. Y de esa forma los estrógenos pueden regular la folículogénesis y la maduración del endometrio para el parto. ¿Ya? Entonces, vamos a mirarla. Son maravillosas hasta las esteroidales. Y las lipídicas, que son derivadas de los lípidos de la membrana, donde están las prostaglandinas, los tromboxanos, los leucotrienos. ¿Ya? Bueno, siempre tenemos un estímulo, ¿cierto? Una célula endocrina, una hormona, una célula blanca y un efecto fisiológico de la hormona. ¿Ya? Siempre, cuando ustedes estudien una hormona, uno dice, esto es lo que yo tengo que saber. Entonces, si a mí me dicen la aldosterona, ¿cuál es el estímulo? La angiotensina 2. ¿Cuál es la célula que la secreta? Las células de la glándula suprarrenal, de la porción granular de la glándula suprarrenal. ¿Ya? Y así. ¿Cuál es la función de esa hormona? Retener sodio y cloruro en las glándulas sudoríparas, en las glándulas salivares, en el tubo digestivo y en el riñón, y eliminar potasio en las mismas estructuras. ¿Cuál es el efecto fisiológico que produce eso? Aumentar la presión arterial. ¿La aldosterona no tenía que ver con las hormonas sexuales? Sí, porque viene de la misma línea de las hormonas sexuales. Ah, ¿Mm? Es derivada del colesterol, la aldosterona. sí. ¿Ya? Hay la espironolactona, que es inhibidora de De la aldosterona, claro, la ocupan en dermatología también. claro. Eso. Entonces, la espironolactona es un diurético ahorrador de potasio. ¿Para qué lo ocupan? ¿Dice usted? Para dermatología. En dermato. Sí, pues claro. Claro, en dermatología. Entonces, El del otro uso. además del uso como diurético. ¿Sí? Pero hay muchos compuestos, por ejemplo, hay un corticoide que se llama flutcortisona que se usa para aumentar la presión arterial. Por esto mismo que estamos hablando, porque los corticoides también tienen efecto como de retención de sales. Entonces aumenta la presión arterial. ¿Ya? Bueno. Ya aprendimos esto. No, eso no lo aprendí. Pensé que venía un gráfico y me cambió en la clase. Entonces el sistema nervioso es un comparativo, ¿cierto? El sistema nervioso es un sistema conectado, produce respuestas rápidas, pasajeras, instantáneas, ¿cierto? Pero de corta duración. ¿Ya? En cambio el sistema endocrino es un sistema no conectado, ¿cierto? Se liberan las hormonas a la sangre y producen un efecto en una hormona, en un órgano blanco que tiene el receptor para la hormona y sus respuestas son a largo plazo. Y eso es algo súper importante, porque tú, si mañana atiendes a un paciente, ¿cierto? Y Agustín dice, oye, ya, mira, nosotros, señora Laura, le vamos a prescribir prednisona, que es un corticoide,
¿ya? Porque la Laura tiene una alergia aquí en la piel, ¿ya? Entonces tú le dices, oye, escucha, ese medicamento le va a hacer efecto mañana, pasado, porque es una hormona, no al tiro. Y eso mejora la relación del médico y el paciente. Porque si a la Laura le dieron ese medicamento para la alergia y no se le pasa, pucha, mañana en la mañana va a ir a la clínica. Va a decir el médico, el Agustín no tiene idea. ¿Sí? ¿Ves? Entonces, en las hormonas, últimamente hay una línea de hormonas de acción rápida. ¿Ya? Por ejemplo, si tuviera una alergia en la piel, le damos clobetasol, que es un corticoide, parece antifúngico el nombre, ¿cierto? Es un corticoide que es de acción ultra rápida. Entonces se pone la pomadita de clobetasol, ¿cierto? Y se le pasó la alergia en un ratito más. ¿Ya? Pero eso es una cosa de las hormonas. Las hormonas regulan su respuesta más lento que lo que hace los neurotransmisores y el sistema nervioso. ¿Ya? Y regulan procesos a largo plazo. Por ejemplo, aquí nos vamos a pasar y nos vamos a cabecear un buen rato, ¿cierto? En 2 clases, yo lo voy a hacer en 2 clases a Santiago, pero no sé en cuántas ustedes. De ciclo menstrual, embarazo, desarrollo embriofetal, nacimiento, crecimiento y envejecimiento. Y todo regulación hormonal de todo el ciclo de la vida. ¿Ya? Y eso son hormonas que van haciendo que, por ejemplo, ¿usted produce hormonas del crecimiento? Sí, pues. ¿Sí? ¿Usted produce hormonas del crecimiento? Sí. ¿Y cuándo produce la hormona del crecimiento? Cuando dormimos. ¿Y qué hace la hormona del crecimiento si usted ya creció? Acelera los procesos de reparación y recuperación funcional de los tejidos. Entonces, si uno empieza a fallar eso, se acelera el envejecimiento. ¿Eh? Hay una hormona que es clave en el proceso de desarrollo, que son las hormonas tiroideas, que regulan todo el proceso de desarrollo, diferenciación y funcionalización del sistema nervioso durante el embarazo. Entonces, es tan importante que esa hormona que mencionamos el otro día, hace un ratito atrás, que es la gonadotrofina coriónica humana, la produce la madre. Es maravilloso cómo la producen en concentraciones así como de que un día la mamá quedó embarazada, tiene 400 de gonadotrofina coriónica. Al otro día tiene 1500. Al otro día tiene 5000. Al otro día tiene 6000. Al otro día tiene 15000. Al otro día tiene 20000. De una hormona que tiene una concentración normal de 0 a 5. ¿Ya? Y esa hormona es la que mide el test de embarazo. ¿Ya? Entonces, bueno, además de hacer eso y de mantener el cuerpo lúteo, como dijimos hace un ratito atrás, ¿cierto? Y de provocar estos malestares asociados al embarazo, que son las náuseas, los vómitos, ¿cierto? El asco por las cosas. Esa hormona estimula a la glándula de la madre, a la glándula tiroides, para que la glándula de la madre genere hormonas tiroideas en exceso. ¿Por qué? Porque las hormonas tiroideas regulan el desarrollo embriofetal de tejidos tan importantes como la formación del sistema nervioso central y las células de la glía. Y forma la cóclea. Y también participa en la termogénesis del recién nacido. Que cuando uno nace es un momento crítico, porque tú estás en el útero a 37 grados, flotando en agüita y feliz, ¿cierto? Y de repente naces a un ambiente hostil, primero de una temperatura totalmente distinta, ¿cierto? Y entonces tu cuerpo tiene que adaptarse a eso. Ustedes están viendo en embriología el funcionamiento del sistema cardiovascular. La arteria umbilical, ¿con qué se une? ¿Con qué arteria del cuerpo se une la arteria umbilical? ¿Ah? ¿Todavía lo han visto? Pues las arterias umbilicales son ramas de la ilíaca. ¿Sí? De ahí vienen las arterias umbilicales. Y las venas desembocan en las cavas. Un poquito más arriba de las ilíacas, cuando las ilíacas se van a unir con las cavas. Y en el proceso embriofetal, la circulación es mixta, o sea, se mezcla la sangre venosa con la sangre arterial
porque hay un conducto que se llama conducto arterioso que conecta la aorta con el tronco pulmonar, y está la ventana oval que conecta los atrios. Ya, eso tiene que cambiar, pues, en algún momento. ¿Y ahí quién hace eso? ¿Quién hace que eso cambie? Una hormona. ¿Pero cuál? ¿Cuál? ¿Cuál? Adivinen, ¿cuál? No, de hecho esa está... ¿Ah? Adrenalina, cortisol y noradrenalina. La adrenalina, el cortisol y la noradrenalina hacen que cambie el sistema cardiovascular y se adapte al funcionamiento. La adrenalina regula con los estrógenos, la adrenalina, el cortisol, la noradrenalina, los estrógenos y otra hormona que vamos a aprender que es maravillosa, que se llama lactógeno placentario, hacen que tu cuerpo cambie para el nacimiento. Entonces, regulan la presión arterial del recién nacido antes que nazca. Regulan el cierre de la ventana oval y el conducto arterioso antes que nazca. Generan un proceso que se inicia como una senescencia celular en las arterias umbilicales y después eso desaparece. ¿Sí? Después el ombligo queda ahí como un vestigio, ¿sí? Pero adentro no están las arterias que conectan con la ilíaca. ¿Ya? Y todos esos cambios los producen esa hormona. La insulina regula el crecimiento embriofetal. Qué raro, ¿no? Ya, vamos a aprender harto, ¿ven? Le vamos a dejar un par de clases al profe de Mato. No, le vamos a dejar una clase al profe de Mato. Ya. Mira, por ejemplo aquí, no sé qué hora es, porque dije, como endocrino no voy a llevar reloj, voy a tener hasta las 7. No, quedan 15 minutos. Ya, entonces mira, esta es la regulación endocrina de la glucosa. ¿Ya? Entonces el balance homeostásico de la glucosa. Entonces tú dices, mira quién está ahí entre medio, por el sistema simpático y el parasimpático. Entonces cuando nosotros estamos en ayuno, se activa, es una situación de estrés, ¿cierto? La primera respuesta al estrés es el sistema simpático. ¿Sí? Entonces el sistema simpático, a través de la adrenalina y la pero el sistema simpático tiene terminales nerviosas que van al páncreas y terminales nerviosas que van a la suprarrenal. Entonces estimula la liberación de adrenalina y en parte la producción de cortisol, porque el cortisol se produce porque el hipotálamo, en respuesta al estrés fisiológico, activa el eje hipotálamo-hipófisis suprarrenal y produce cortisol. El ayuno también estimula la producción de la hormona del crecimiento, que es súper importante eso del ayuno nocturno. Súper subvalorado el ayuno nocturno, ¿cierto? Uno debería hacer un ayuno de día 12 horas durante la noche. Y eso estimula la secreción de hormonas, muchas cosas. Bueno, esta hormona entonces, hormona del crecimiento, cortisol, adrenalina, y se suma que el sistema simpático estimula a las células alfa del páncreas para producir glucagón. Glucagón, adrenalina, cortisol, hormona del crecimiento, aumentan los niveles de glucosa en la sangre. ¿Cómo lo hacen? Facilitan la degradación del glucógeno, que está almacenado en el músculo, en el hígado, y además, ¿cierto?, estimulan la gluconeogénesis. Y activan unas hormonas que están unas enzimas que están en la sangre que se llaman lipasa sensible hormonas. ¿Qué es lo que hace una lipasa sensible hormonas? Rompe ácido graso, o sea, rompe triglicéridos, básicamente. Pero como es sensible hormona, es activada por esta hormona. Y eso hace que la producción energética del cuerpo aumente. Se utilizan las grasas como fuente energética y tu cuerpo se alimente de los depósitos de glucosa que tienes en los diferentes tejidos. ¿Ya? Bueno, además genera los cambios conductuales, pues el sistema nervioso simpático modula el apetito, ¿cierto? Son los receptores beta-adrenérgicos que estimulan el apetito. Bueno, y mira, en el caso de cuando nosotros nos alimentamos y conseguimos alimentos, ¿cierto? El sistema parasimpático estimula las células beta y produce insulina. Eso es un porcentaje bajo. Se estima que entre un 0 y un 5% de la producción de la insulina total. ¿Ya? Un poquito. El 60% de la insulina es por
que el páncreas se da cuenta de que los niveles de glucosa aumentaron. Porque el páncreas tiene sensores para glucosa. ¿Ya? Entonces, de esa forma se libera esta hormona que se llama insulina. Y la insulina lo que hace, ¿cierto?, es tomar la glucosa y llevarla a los tejidos insulinosensibles. El hígado, la grasa y el músculo. Entonces, almacena la glucosa como glucógeno en el músculo y el hígado y estimula la producción de tejido adiposo, que lo vamos a usar en la reserva, en el tejido adiposo. ¿Ya? ¿Cuál es el problema de este esquema? ¿Qué problema ven ustedes? A ver si son visionarios. ¿La insulina está relacionada con una baja de la glucosa en sangre? La insulina, esa es su función, pues, bajar los niveles de glucosa en sangre. Hay muchas vías de subir la glucosa, pero no tanto de bajar. Excelente, Luciano. Bien, excelente. Eso quiero yo. Que aprendan a ver las cosas sencillas que son importantes. Entonces, eso es súper importante. Si tú miras, hay solo una hormona que baja los niveles de glucosa en sangre. Y 4 que aumentan los niveles de glucosa en sangre. ¿Y qué problema de salud está asociado a este esquema? Y es un tremendo problema. Es un tremendo problema. Entonces la insulina puede ser no leída por sus receptores, resistencia a la insulina. O no se puede producir insulina, diabetes. ¿Ven? Entonces, una hormona, eso genera un cuello de botella. Una hormona es la que regula la glicemia hacia abajo y tiene todos estos problemas que ustedes pueden encontrar aquí en esta situación. ¿Ya? Entonces, hoy día esto se evalúa desde etapas tempranas. Entonces, por ejemplo, la primera alteración se llama glicemia alterada en ayuno, la GAA. Cuando una persona se mide la glicemia en ayuno y tiene más de 110. ¿Ya? Después hay otra, la segunda alteración es intolerancia a la glucosa oral. Tú tomas glucosa y no eres capaz de regular tus niveles de glicemia después de un rato. Y pasáis por periodos transitorios de hiperglicemia. Porque cuando uno come, la glucosa debería subir hasta 140 y después bajar. ¿Ya? Y después viene la resistencia a la insulina. Que la persona produce insulina en muchas concentraciones, pero esa insulina no la leen los receptores. Y después esa célula hiperfuncionante, secretora de insulina, empieza a producir menos insulina y eso se convierte en diabetes tipo 2. Y esa persona, ¿cierto?, le dan fármacos para estimular la producción de insulina, le dan dieta, le dan ejercicio, le dan todo. No lo hace. Y sus células beta siguen muriendo hasta que no produce insulina. Y es un diabético tipo 2 insulino dependiente. Y eso es el progreso de una enfermedad que ese progreso tarda aproximadamente 20 años. Y produce estragos en la salud pública, terrible, porque está asociada a ella la nefropatía diabética, que es una enfermedad del riñón asociada a la diabetes, la insuficiencia cardíaca provocada por la diabetes, la neuropatía diabética, la retinopatía diabética, las personas que quedan ciegas por la diabetes. ¿Ya? Las amputaciones, obviamente, por la mala cicatrización de herida y todo eso. Es un problema de salud gigante. Ya. Bueno, la señal endocrina, ¿cierto? Entonces requiere que la hormona viaje a través de la sangre y encuentre una célula blanco que tiene los receptores para la hormona, ¿ya? En la superficie. Aquí la respuesta va a estar determinada por el número de receptores, por ejemplo, ¿ya? Por los mecanismos de regulación de estos receptores. A veces, por ejemplo, cuando un estímulo es muy persistente, los receptores se desorganizan, se endocitan, ¿cierto? Que tienen mecanismos de regulación. La presencia de otro ligando también es determinante, ¿cierto? Si hay una hormona sintética, por ejemplo, ¿sí? Regulación metabólica del receptor y el ligando, ¿cierto? Y una serie de factores que pueden regular el ligando.
¿cierto? Por ejemplo, esto último se agregó en una de las ediciones del libro, porque hoy día se sabe que el receptor de insulina, por ejemplo, que es como una tremenda base de sistemas reguladores. Esas bases de sistemas reguladores pueden ser estimuladas, las vías inhibitorias o las vías excitatorias, y eso cambiar el comportamiento del receptor de la insulina. ¿Ya? También, ¿cierto? Cuando nosotros generamos este cambio, a veces hay tejidos que se benefician metabólicamente del cambio. ¿Ya? Que son tejidos no blancos, pero que se benefician. Por ejemplo, el cerebro. ¿Sí? Que hay muchas hormonas que no actúan en el cerebro, pero el cerebro se beneficia, por ejemplo, del aumento de la glucosa. ¿Mm? Bueno. También existen ciertos mecanismos de regulación paracrina entre células, súper importante. Por ejemplo, ahí está la hormona que secreta, esta es la hormona que recibe. La respuesta está dada por lo mismo que estudiamos anteriormente, pero en el camino, ¿cierto? Hay varias cosas. Por ejemplo, hay distancia de difusión, hay proteínas ligantes tisulares, hay enzimas, pueden haber, ¿cierto? O componentes de la matriz. El ejemplo más típico de esto es el funcionamiento de las células de Leydig. La célula de Leydig produce testosterona. ¿Ya? Y la testosterona tiene que ir al lado a unas células que se llaman células de Sertoli. ¿Cierto? ¿Vieron la célula de Sertoli? ¿El epitelio germinal? Ya. Entonces, de aquí hasta aquí puede pasar mucho. ¿Ya? Por ejemplo, puede existir una alteración que se llama amiloidosis, que es compleja, ¿cierto? Que la amiloide es un péptido amorfo que se acumula fuera de las células e impide la difusión en las células. ¿Ya? Pero lo que ocurre normalmente es que en este camino esta testosterona se activa y se convierte en 5-alfa dihidrotestosterona, que es la forma activa de la testosterona que hace que funcione la espermatogénesis. Entonces, si no pasa esto, si esto está bloqueado, el hombre es infértil. Entonces, es un proceso nada más. Entonces, vamos a ver muchas hormonas paracrinas y sus mecanismos de regulación. El estómago, por ejemplo, tiene una regulación paracrina de la secreción de ácido. ¿Ya? Bueno. Entonces, la etapa del proceso de comunicación intercelular, que esta diapositiva ya lo vimos, ¿cierto? Es la formación de una señal, la lectura de esa señal y el término de la señal. ¿Ya? En el caso de las hormonas se pueden regular por un sustrato, como las hormonas que regulan la glicemia, las hormonas que regulan el balance del calcio, las hormonas que regulan la osmolaridad. Se regulan por un sustrato. Y hay hormonas que se regulan por ejes hormonales. Y eso depende de la concentración final de la hormona. ¿Ya? Ya. Están cansados, parece. Así que nos vamos a ir. Y la otra clase vamos a seguir. Justo la pausa. Ya, nos vemos mañana. Pero mañana vamos a retomar prueba. ¿Ya? Y después vamos a volver con esto.